Sí, damos gracias a Hashem porque tenemos la oportunidad de continuar con el estudio de la Torá. Esta semana, como bien dijeron nuestros pastores, estamos estudiando Parashat Terumá. Es una parashá que tiene muchos conceptos, muchos tecnicismos, y de pronto la persona pudiese caer en el desánimo respecto de la comprensión de esta porción, porque al ser tan técnica, habitualmente en el cristianismo pasaba mucho que por no tener profundidad en los conceptos del Pentateuco, se dejaba de leer, se abandonaba porque no se comprendía. Pero la verdad es que estas porciones revelan el corazón de Dios, qué es lo que Dios quiere y cómo nos da la estrategia, nos da la forma, cómo el hombre puede conseguir éxito espiritual, cómo el hombre puede llegar a construir algo. Para eso obviamente necesitamos herramientas de profundización en el texto que nos permitan revelar la voluntad divina. Cada aspecto, cada cosa, cada tecnicismo incluso revela la voluntad de Dios. Vamos a intentar, con la ayuda de Hashem, profundizar un poco. Quisiera hablar acerca de la construcción, de cómo es que todos en la vida tenemos un llamado a construir algo para Dios. Y todos en la vida finalmente somos constructores. De hecho, la palabra hijo, ¿no es cierto? En hebreo, que es ven, viene de la estructura del viniam. ¿Ah? Viniam significa estructura. Y viniam también significa eh, construcción, estructura o construcción. Viniam es estructura o construcción. Es decir, los hijos en realidad son una construcción. De esto aprendemos que nosotros los hijos de Hashem somos constructores, dice la Gemara, no leas hijos, banim, ¿no es cierto? Benei, sino lee banim, lee constructores. Nosotros tenemos una misión de construir cosas que sean trascendentales y que le permitan a nuestras vidas conectar con lo más elemental que es Hashem. La primera pregunta, o el primer pie que tenemos que dar hacia la construcción de algo trascendente es, ¿qué es aquello trascendente? Hashem nos pide construir algo. De hecho, eso lo dice esta parashá. Fíjense que cuando comienza la parashá, ahí en el capítulo 25, nos dice lo siguiente. En el capítulo 25, en el versículo 8, dice, Veazuli Nikdash, y me harán, o sea, Hashem está pidiendo que le construyamos Mikdash, un santuario. Veazuli Mikdash, Beshahanti Betoham. ¿Cuál es el propósito por el cual Hashem pide que le construyamos un santuario, una casa? Aquí dice, Beshahanti Betoham. ¿Qué significa? Significa para que yo more entre ellos. Es súper importante que cuando nosotros leamos la Torá, sepamos discernir en ella, ver en el texto, cuál es el pensamiento divino. Cada vez que tú lees algo que Dios dijo, no solamente estás leyendo lo que Hashem dijo, no, estás leyendo lo que Dios quiere, la intención divina. Y eso es súper importante. O sea, la Torah lo que nos está mostrando es la mente de Dios, lo que Hashem quiere, lo que Él está pensando, lo que Él desea. Si ya sabemos lo que Él quiere, si ya sabemos lo que Él desea por medio de la Torah, eso ya es un paso a nuestro favor porque sabemos hacia dónde tenemos que caminar, ¿correcto? Sabemos hacia dónde tenemos que conducirnos. Aquí Hashem está diciendo, yo quiero, ¿cierto? Beazuli Mikdash. Yo quiero
que ustedes me construyan un santuario, un mikdash. Esto es pensamiento divino, esto es voluntad divina. Quiero que el pueblo de Israel me construya una casa. ¿De qué nos habla esto? ¿Qué idea más profunda también nos trae? El hecho de que Hashem quiera que le hagan una casa tiene que conectarnos con otras verdades. ¿Cuáles son las verdades que a usted le vienen a su mente cuando escucha esto? Si Hashem te dijera a ti, quiero que me hagas una casa, ¿cuál es lo primero que en qué cosa primero piensas? No solamente que Hashem te está pidiendo que construyas una casa propiamente tal, sino lo primero que tú vas a pensar es que el Eterno quiere venirse a vivir contigo, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos diciendo. No solamente Hashem quiere un lugar físico, toda la manera en que el lugar físico está construido también tiene un mensaje, sino que Hashem quiere venirse a vivir con nosotros. O sea, el Eterno va a ser ahora el nuevo vecino. Imagínate cómo todo este sector donde nosotros vivimos crecería en plusvalía si de pronto se viene a vivir un jugador de fútbol o un actor famoso o un jugador de fútbol reconocido. Se viene a vivir acá a la comuna de Talagante, ¿no es cierto? O a la comuna del Monte, porque acá en el Monte hay más recursos. Ah. Entonces, de pronto empieza a subir el valor del suelo porque tenemos un vecino que es reconocido, que es famoso, y ese vecino, que es famoso o reconocido, atrae a muchas otras personas de su nivel. Entonces el lugar empieza a subir de valor. Eso se llama, en términos inmobiliarios, se llama plusvalía. De pronto había un valor de un sector que era normal, pero debido a las construcciones que se hacen en la zona o debido a las personas que vienen a vivir incluso a la zona, hace que ese sector tome valor, tome plusvalía. Entonces, el hecho de que Dios manifieste que quiere venir a vivir con nosotros, eso le asigna sentido a la vida. ¿Entienden? Le asigna valor e importancia al mundo. Si Hashem no tuviese la voluntad de vivir con el hombre, el mundo no tiene valor, no tiene ningún sentido. De hecho, la palabra olam, olam que significa mundo, también se traduce o tiene las mismas letras de la palabra elem. ¿Qué significa elem? Oculto. Pareciera ser que este olam es un lugar donde Dios no está. Pareciera, pero la verdad es que Hashem sí está, solo que está oculto. Es decir, el mundo es un lugar donde Dios quiere venir a morar, está oculto, ¿y cuál es nuestro trabajo? Poder revelarlo, poder revelar al Santo Bendito. Lo primero entonces que tenemos que aprender es esto. Dios quiere vivir con el hombre, pero para que para que Hashem pueda vivir con el hombre, el ser humano, le tiene que construir una casa, un mikdash, un santuario. O sea, Dios quiere revelarse, ese es el primer paso. Dios tiene la voluntad de revelar su Shejinah, pero desea y requiere que el hombre también pueda construirle un hogar, ese es el trabajo del hombre, donde Hashem pueda morar. Son dos pasos. La voluntad divina es revelarse, vivir con nosotros, y el trabajo del hombre es construirle un santuario, un mikdash al Eterno. Esto es importante porque nos va a enseñar cómo se construyen cosas que son trascendentales en nuestra vida. Cómo construir pequeños mikdashim donde Dios pueda vivir y haga que todas esas cosas que construimos tomen sentido. ¿Me siguen?
Todos tenemos proyectos en la vida, como proyectos económicos, proyectos laborales, pero hay proyectos que son más importantes que otros. Y hay uno que es más importante que otros, que todos los demás. De hecho, nuestra relación con Hashem es el trabajo de crearle al Eterno un Mishkan, donde Él pueda vivir con nosotros. Es tan fundamental que hace que todos los demás proyectos que tenemos en la vida realmente obtengan valor, obtengan real sentido. Esto, como hablaba el pastor, nosotros no tenemos una relación ni sabemos realmente qué significa que Dios viva en medio nuestro. El primer Beit HaMikdash fue el lugar donde Dios moró y habitó. La Shejiná del Eterno estaba dentro de la casa. Luego vino el primer Jurván, es decir, la primera destrucción de la casa a causa de las transgresiones de Am Israel. Y la Shejiná se fue de Am Israel y el Eterno destruyó su casa. Dice ahí la Gemara, ay de mí, Hashem dice, ay de mí que he destruido mi casa, ay de mis hijos. ¿Por qué? Porque su presencia se fue. El segundo Beit HaMikdash, nuestros jajamim nos enseñan que no, escuchen, no tenía la Shejiná. O sea, se construyó el segundo Beit HaMikdash, pero no habitó dentro del Beit HaMikdash la Shejiná. De hecho, en el segundo Beit HaMikdash no estaba el Aarón HaKodesh. No moraba dentro del lugar Kodesh HaKodashim, el Aarón HaKodesh, que era la caja que contenía la Shejiná del Eterno. Por medio de ella hablaba Hashem y salía su voz por medio de los dos querubines, ¿correcto? Este segundo templo no tenía la Shejiná. ¿Por qué entonces el profeta dice que la gloria postrera, es decir, la gloria de la segunda casa, será mayor que la primera? ¿Por qué? Porque la erudición y el conocimiento de Torá de toda la generación del segundo templo, del segundo Beit HaMikdash, fue superior 100% a la primera. Es decir, la Torá vino a reemplazar, el conocimiento de la Torá vino a reemplazar esta Shejiná que no estaba dentro del Beit HaMikdash y que sin embargo nos trae la Mishnah del Pirkei Avot que se realizaban o se admiraban milagros igualmente, a pesar de que no estaba la Shejiná, en el segundo Beit HaMikdash. Milagros tales como, por ejemplo, que llovía sobre el templo y los korbanot, que eran de fuego, no se apagaban, por ejemplo. O como, por ejemplo, que la carne que se sacrificaba nunca hedió y nunca llegaron moscas, ¿no es cierto?, al Beit HaMikdash. Milagros de ese tipo. Por ejemplo, que los panes de la preposición que se ponían en el shulchan, en la mesa de la preposición, también nunca se endurecieron. Estaban frescos y calientes durante los 7 días, porque estaban 7 días dentro del lugar santo, y luego se reemplazaban y siempre estuvieron frescos. O sea, todas estas cosas sucedían en el segundo templo, a pesar de que no había Shejiná, había una especie de, como cuando tú te manchas con algo fuerte, una polera, y queda una impresión, una marca, ¿no es cierto? El segundo Beit HaMikdash estaba impresionado de la Shejiná. ¿Qué quiero que vean con todo esto? Que Dios desde el principio lo que ha querido es venir a vivir con nosotros. Y nosotros lo hemos echado a perder. Nosotros hemos echado a perder el plan divino. Hashem quiere vivir con nosotros. Lo echamos a perder, destruyó su casa, se fue. Luego destruyó su casa, ¿no es cierto? Cuando destruyó su casa, echó al pueblo al exilio. Y el Eterno se fue con ellos también, porque también nunca nos ha abandonado, ¿no es cierto? Y luego vino el segundo Beit HaMikdash, y también el Eterno destruyó su casa.
Y ahora estamos a la espera de construir prontamente y en nuestros días un lugar físico donde también pueda morar la Shejinah y donde, Baruch Hashem, veamos al Mashiach Yeshua construir prontamente esa casa para Hashem. Pero todo esto que hablamos, si bien es ideal, hay un mensaje que es más práctico en esta para allá, para nosotros, un mensaje que es para hoy, y es el siguiente: que Dios quiere que tú construyas algo donde Él pueda vivir, donde Él pueda morar. Por eso dice aquí la para allá: Beazul y Mikdash, quiero que me construyan un Mikdash. Esto no está limitado a el tiempo ni a Am Israel, sino que está abierto para que todos podamos participar de esta construcción. ¿Cuál es el propósito? Beyahamti betoham, que yo more entre ustedes. Fíjense que el Mishkan, ¿qué es lo que representa? ¿Cuál es el concepto del Mishkan? El primero, la primera idea que tú ves cuando ves una tienda. Una casa, muy bien, David. ¿Ves una casa? O sea, el Mishkan transmite la idea de que lo primordial en la vida de un hombre y de una mujer es que puedan construir una casa. Fíjate en los aspectos del Mishkan, cómo está dividido, ¿no es cierto? Tenemos, primero, que dentro del lugar santísimo del Kodesh HaKodashim hay una arca donde mora la Shejinah, donde mora la presencia de Dios, que vendría a representar al lugar más sagrado del hogar, ¿no es cierto? El lugar más santo. ¿Cuál es el lugar más santo del hogar? El más separado. Fíjense que el concepto de santidad, para que se entienda, quiere decir que algo está separado, ¿no es cierto?, de otra cosa. Por eso, lugar santísimo es un lugar muy separado. Cuando decimos que Hashem es 3 veces santo, es porque Él está, en términos espirituales, separado, separado, separado de nuestra realidad. Así también, dentro del hogar hay lugares que están separados. O sea, Dios quiere que le construyas algo donde Él pueda morar, pero tienes que saber hacerlo. Hay formas de hacerlo. Tienes que entender que esta idea que yo te traigo aquí en la Torá, esto es lo que te quiere decir Hashem, te va a servir a ti para construirme tú en tu vida un lugar donde yo pueda morar contigo. El lugar más sagrado de la casa es donde habitan los querubines. El David pensó que era su pieza, porque él cree que es mi querubín, pero no es así. No. Donde habitan los querubines representa el lugar donde habita el hombre y la mujer. Es decir, el lugar donde se puede revelar la presencia de Dios. Fíjate que los rabanim, los jajamim, nos enseñan que cuando una pareja discute, cuando una pareja pelea, cuando una pareja no vive en paz, esa pareja hace que la Shejinah, que la presencia de Dios, se vaya de esa casa, se vaya de ese hogar. Por eso es que los querubines, que son ángeles que representan a un ángel de género masculino y a un ángel de género femenino, que están cubiertos, ¿no es cierto?, ambos con sus alas, como en señal de respeto y de temor hacia Hashem, son quienes revelan, o por medio, a través de los cuales sale la voz divina y a través de los cuales sale la Shejinah, la presencia divina. El hombre y la mujer, en su lugar, dentro del hogar, representan el lugar donde habita la Shejinah. Por eso es que la relación entre un hombre y una mujer es fundamental para poder construir algo eterno, algo duradero, algo trascendental. Quiere decir esto, vamos a la práctica, que si yo estoy ocupado de asuntos
laborales simplemente, si mi vida es simplemente dedicarse a trabajar, a trabajar, a trabajar como un chino, y no estoy decidido a construir algo con mi esposa, con mi pareja primero, si no tengo la voluntad de hacer un trabajo, entonces nunca voy a hacer que mi matrimonio sea un lugar donde se contenga la Shejina. Si estoy simplemente todo el tiempo pensando en otros proyectos y no en el proyecto más importante que tengo, que es mi vida y mi matrimonio, donde reside la Shejina, mi familia no es un lugar donde Dios pueda morar. Esto requiere trabajo, requiere conciencia. Ahora, fíjense que esto también puede trasladarse a otro aspecto. Lo ideal es que un hombre y una mujer sirvan a Dios juntos, que tengan proyectos juntos, pero de servicio al Eterno. Lo ideal es que ambos puedan tener planes y proyectos espirituales. Eso es lo ideal. Lo que no es ideal es que no se acompañen en estos proyectos espirituales y que incluso exista un desorden. Yo lamentablemente he visto, y esto se da mucho, me imagino que también se da en el judaísmo, no sé si tanto, pero sí se da mucho en el cristianismo, que los hombres, y esto se ve también en el movimiento de raíces hebreas, mesianismo, como se llame, que los hombres tienen un lugar que no es preponderante en la familia. Porque desde el punto de vista espiritual, el hombre viene a ser una pantalla. Está pintado. No tiene ninguna injerencia, no tiene poder espiritual, no habla, no estudia, no busca a Hashem, no tiene representación de su familia. ¿Y qué es lo que vemos? Por el contrario, que la mujer es quien está presente, quien ora, quien estudia, etc. Y vemos a la mujer más presente que su propio esposo. Y ese es ya un problema porque no permite que los roles estén adecuados en cada lugar. Si el hombre está solamente preocupado de trabajar, no va a tener éxito en su familia. No va a tener éxito. El hombre tiene que trabajar como que el trabajo fuera un medio, no un objetivo. Un medio para poder construirle al Eterno un mikdash en su casa, en su familia. No como desesperado, como si el mundo se acabara y la vida se va a acabar si no sale a trabajar. El hombre tiene que trabajar, tiene que hacerse responsable, tiene que traer el pan y el sustento. Todos tenemos que salir de nuestra tienda a buscar el maná. Ahí está, dice el Midrash, algunos salen y el maná está al lado, dependiendo de la fe de cada uno y de su relación con Hashem. El maná está al lado, para algunos es más fácil el sustento que para otros. Otros salen un poquito más allá y encuentran el maná. Otros caminan un poco más y está más allá. Otros tienen que caminar mucho y esforzarse mucho para tener maná. ¿Por qué? Porque están en su fe y en su confianza está muy débil y tienen que esforzarse demasiado. ¿No te has hecho esa pregunta? ¿Por qué te cuesta tanto ganarte el sustento? Y eso te quita tiempo para las cosas que son trascendentales realmente, que es construirle al Eterno un mikdash partiendo por tu casa. Entonces, el hombre y la mujer tienen esta misión, revelar a Dios al mundo. Ahora, fíjense que hay algo súper importante y súper interesante dentro de todo esto, que el Eterno nos va a dar los pasos, la manera en la que podemos construir algo trascendente. ¿Cómo lo sabemos? Dijimos que el Mishkan es una casa, y dentro de la casa está el lugar santísimo. Dentro del lugar santo, ¿qué cosas hay dentro del lugar santo? A ver si se lo saben. La menorá. Dentro de una casa tienen que haber luz, ¿no es cierto? Tienen que haber objetos que puedan iluminar. Una vela, los tiempos arcaicos cuando no había luz, ¿no es cierto? Había una vela, hay una o varias velas. Ahora que se cortó la luz, ¿no es cierto? Todos volvimos a la vela, usamos la vela y los más avanzados, los más
los focos, otros con generador eléctrico, ya eso ya viven un poquito más arriba, ¿no es cierto? Otros con generador eléctrico sin sonido, ¿no es cierto? Está bien, eso. Cuando se cortó la luz acá en Chile quedó la escoba. Casi todo el país sin electricidad por 10 horas. Pero todas las cosas que están en el Mishkan representan algo de una casa. La menorá, está la mesa del Shulchan, ¿no es cierto? Donde están los panes de la proposición. Cada cosa representa el hogar. Tenemos un altar, el altar también representa la cama, ¿no es cierto? Donde la familia o el esposo y la esposa conviven. Porque ¿cuál es la idea del Mishkan? ¿Por qué el Eterno reveló que Él quería vivir dentro de una casa? ¿Por qué los elementos de un hogar están dentro del Mishkan? ¿Por qué? Porque es la única forma con la cual se comienza a construir algo. Esto quiere decir que podemos tener miles de actividades religiosas y no estar construyendo nada. Podemos estar llenos de asuntos religiosos. La reunión del lunes, la reunión del martes, la del miércoles, la del jueves, la del viernes, la del sábado. El domingo descansamos y nos ocupamos de cualquier otra cosa menos de lo importante. Y podríamos estar llenos de activismos y de cosas por hacer y de no estar construyendo algo trascendental que Dios dice que va a morar en aquello, que se llama hogar, se llama familia. Y esto le pasa, ¿por qué le pasa tanto a los líderes que están a cargo de comunidades? ¿Por qué pasa tanto esto con los líderes? Los líderes le dan su tiempo y su vida al servicio de la comunidad y descuidan la viña que Hashem les dio. Esa es la responsabilidad de nosotros como los líderes. Nos dedicamos a enseñarles a otros. Rab Shaul dice que no venga yo a ser heraldo para muchos y perdición para mí. Nos ocupamos de generar clases para otros, enseñanzas para otros, pero tu hijo no sabe ni la Aleph. Eso es una contradicción gigante. Entonces no hay un trabajo que parta primero por el hogar. Si el hogar, si la familia puede revelar la Shejinah de Dios, porque hay un trabajo de ambos, de mujer y varón, ¿no es cierto? De varón y mujer, entonces hay éxito. Pero si solamente están ocupados de otras cosas y otros asuntos, no parten por lo elemental y por lo principal. ¿Por dónde se comienza la generosidad? Por la casa. Por el hogar se comienza la generosidad. Es increíble que nosotros busquemos muchas veces hallar el favor y el honor de los demás por fuera. Que mi jefe me reconozca, que el cliente me reconozca. Y cuando alguien de nuestra familia, mi esposa, me pide algo, mi hijo me pide algo, le ponemos problemas, le ponemos mala cara y hay discusiones por cosas que debiesen solucionarse tan simplemente con una conversación, que de pronto se vuelve todo un dolor y un parto acordar algo, pero por fuera alumbramos muy bien. Como dice alguien por ahí, nos hemos convertido en faroles de la calle, pero dentro de nuestra casa no alumbramos nada. Entonces no estamos revelando la Shejinah. Fíjense ustedes que el primer hombre que Dios lo consideró generoso, y esta para allá nos trae las maneras en las que vamos a poder construir algo. Discúlpeme, no he podido avanzar porque me he puesto mucho a profundizar sobre la primera idea. El primer hombre es Abraham Avinu. ¿Y qué se le dijo a Abraham Avinu respecto de las familias? Que en él serían benditas todas las familias de la tierra. O sea, para poder traer la Shejinah, lo primero que se necesita es tener lo que la Parashá nos está diciendo ahora. Fíjense,
para poderle construir algo a Hashem, un santuario, un mikdash para el Eterno, lo que se requiere es generosidad. Pero la generosidad parte primero por la casa. El hombre tiene que ser generoso con sus hijos, con su esposa, generoso en términos, obviamente, económicos, pero también generosos en todas las cosas. Esto puede traer la Shejinah a una familia. Miren, vamos a ir al texto hebreo. Me van a tener un poco de paciencia para poder explicar. Dice, Vaidaber Adonai el Moshe Leemor. Y le dijo el Eterno a Moisés, diciendo, Daver el Bene Israel, dile a los hijos de Israel, fíjate lo que dice aquí, Beitjuli, Beitjuli. ¿Qué significa Beitjuli? ¿Se acuerdan ustedes de la parashá Koraj? ¿Qué dice la parashá Koraj? Dice que Koraj se tomó, dice, Baikaj Koraj. Se tomó a sí mismo y se rebeló. ¿Se acuerdan de esa parashá? Así comienza, Baikaj Koraj. Y aquí usa la palabra Beit Juli, que tomen para mí. O sea, ¿qué nos está enseñando Hashem? Que para poder ser generosos con Dios, hay que primero tomar cosas, tomar asuntos, tomar cosas que son elementales para poder llevar a la práctica la generosidad. Si quiero revelar a Dios, quiero tener una casa que revele a Hashem donde Él pueda vivir, tengo que tener ciertas características. Lo primero es que debo ser generoso, ¿ok? Ahora, ¿generoso con qué? ¿Qué es lo que tengo que tomar? Beit Juli. ¿Qué es lo que voy a tomar? Tengo que tomar, por ejemplo, tiempo. Tiempo. Un padre ausente que no toma tiempo no puede revelar a Dios en su familia. Después lloramos, después nos lamentamos. ¿Por qué no hicimos las cosas de manera correcta? ¿Por qué cuando nuestros hijos caen, Hasbe Shalom Lo Aleinu, cuando fallan, cuando pasan cosas que no debían pasar? Porque no hubo un trabajo. Hermanos, esto no es automático. Tener una familia que revele a Dios no es automático. Debe haber un trabajo. El papá tiene que hacer un trabajo consciente. Consciente. Tiene que buscar a Hashem, estudiar Torah, enseñarle a sus hijos, dedicarse al tema de servir a Dios y traer a Hashem a su casa. Por eso dice Beit Juli, debe tomar. ¿Qué es lo que tiene que tomar para el Eterno? Tiene que tomar tiempo. También tiene que tomar dinero. ¿Cuánta inversión hacen las personas para cosas espirituales, para cosas que son de servicio a Hashem, Avodat Hashem? Cosas que nos cuestan, no sé, 400.000 pesos, un teléfono. ¿Cuánto cuesta hoy día un teléfono? 400.000 pesos. Lo primero que aseguramos en la familia es un buen teléfono. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen Torot? ¿Cuántos de ustedes tienen Sidurim? Pero todos tienen teléfono de no menos de 200.000 pesos. Una Torá vale 100.000 pesos. Un Sidur vale 50.000 pesos. Si tu celular se muere hoy día y no funciona más, mañana te vas a comprar un celular. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero no tienes Sidur para rezar, para hablar con Dios, no tienes Torah para estudiar, lo básico que debiésemos tener, tampoco tenemos libros de educación judía, porque no invertimos en esas cosas. ¿Por qué? Porque no hemos tomado nuestro dinero para poder construir un Mishkan para el Eterno. Hay que tomar tiempo, hay que tomar dinero, hay que ser generoso. Pero el problema de fondo que nos dice aquí Hashem es otro, fíjense. Dile a los hijos de Israel que me traigan ofrendas, o sea, que tomen ofrendas donadas por todo hombre, y aquí dice la respuesta, que las dé de corazón. O sea, el problema
de base para poder construirle al Eterno algo es que nuestro corazón no está imbuido de la importancia de lo que implica que Dios pueda vivir en nuestra casa, en nuestro hogar. Les voy a decir algo, a mí hay cosas que me llaman a la alegría, a la felicidad, a la satisfacción. Son detalles, son cosas que ustedes dirán, pero eso no tiene ninguna importancia. Y puede que sí, realmente puede que no sea trascendente. Pero me alegra mucho ver a mi pequeño Joseph. ¿Qué edad tiene Joseph? 6, va a cumplir 7. Él toma la Torá y se sienta en la mesa. Yo no le digo nada, no le digo que lo haga. Toma la Torá, él ya sabe leer. Y empieza a leer la Torá. Y la lee, ¿no es cierto? Ya la está terminando. Ha leído 5 libros de la Torá con casi 7 años, libros para niños, obviamente. Y él solito, porque me imagino que ve un ejemplo. Esas cosas me dan satisfacción a mí. ¿Qué cosas hay en nuestro hogar que puedan revelar la Shejina? ¿Qué cosas hay en nuestra casa que puedan traer la presencia divina? ¿De qué está llena nuestra casa? ¿Está llena de Torah? ¿Está llena de... ¿Los hombres piensan en eso? ¿En qué piensan los hombres? ¿Dónde estás tú? Le dijo el Eterno a Adán cuando pecó. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu cabeza? ¿Dónde estás? ¿En qué estás pensando? ¿En pagar el dividendo? ¿En pagar la cuota? ¿En qué estás pensando? ¿En dónde voy a trabajar? ¿En qué clientes voy a atender? ¿Dónde está tu cabeza? ¿Cómo puedes traer, cómo le puedes construir al Eterno un Mishkan, una casa? Hay casas donde Dios no mora. Dios no puede venir a vivir con esa persona. Si esa persona no quiere que Hashem more con él, porque el hecho de que Hashem more con nosotros implica necesariamente que vamos a tener que hacer cambios en nuestra vida. El Roe Vladimir leyó algo muy interesante, algo que yo también traía, que tiene que ver con una discusión que hay entre nuestros jajamim. El Rambam, el Rambam con M, el Maimónides, dice que el Mishkan en realidad es una consecuencia del Geta Egel, del pecado del becerro de oro. O sea, como el pueblo pecó, el pueblo le preguntó al Eterno, ¿cómo sabemos que Hashem realmente nos perdonó? ¿Cómo sabemos que el Eterno nos ha perdonado después del tema del pecado del becerro de oro? Entonces Hashem le dice, construyanme una casa. Y el Eterno le preguntó, el pueblo, perdón, le preguntó al Eterno, pero ¿cómo sabremos que realmente Él nos perdonó y al mismo tiempo que nos sigue queriendo igual como nos quería antes de que pecáramos? ¿Cómo lo sabemos? Entonces Hashem le respondió, y tráiganme korbanot, que yo los voy a aceptar. Miren qué bonito. ¿Qué significa esto? Entonces de ahí aprende el Rambam que en realidad el Mishkan fue producto del pecado del becerro de oro, esto es lo que enseña él, y por eso es que tenemos hoy día el estudio del Mishkan. De ahí vienen 5 parashot que van a hablar acerca del tema del Mishkan. Fíjate qué importante es el tema del Mishkan. 5 parashot que nos van a hablar de esto. Pero la idea principal es que Hashem quiere hacer sentir bien al pueblo porque a pesar de que pecaron, Dios los quiere hacer partícipes de algo, que construyan algo para Él, y eso hace que el pueblo se pueda unir a Él. Eso es lo que dice el Rambam. Por otro lado está el Ramban con N al final, Nachmanides. ¿Qué enseña Nachmanides? Lo que enseñó el Roe al principio, que en realidad el Mishkan es una proyección de lo que ocurrió en el Sinai. Cuando el pueblo de Israel dijo, haremos y después entenderemos, vino la orden de construir un Mishkan para el Eterno, un altar para el Eterno. Entonces de ahí se aprende que en realidad no tiene que ver con el pecado del becerro de oro, sino que es lo que yo pienso, yo estoy de acuerdo con lo que dicen Nachmanides, sino que Dios siempre ha querido vivir con el hombre
Y por eso es que va ahora a pedirle al pueblo a que haga un Mishkan donde él pueda morar. O sea, Dios quiere que more, Dios quiere que el hombre le construya una casa donde él pueda morar. El punto es el siguiente. Miren lo que dice Shemot capítulo 19. Ahí nosotros vamos a ver cómo es que ocurrió la primera revelación divina. O sea, cómo Dios vino a vivir primero con el hombre. Pero ahí es cosa seria lo que nosotros leemos en Shemot capítulo 19. Me parece que es para allá Yitro. Sí, para allá Yitro. Miren, el capítulo 19, miren lo que dice. En el tercer mes de salida de la tierra de Egipto, los hijos de Israel llegaron al desierto de Sinai y viajaron desde Refidín hasta el desierto de Sinai, donde acamparon. Allí Moisés subió ante Dios, acudiendo a su llamado, y le dijo al Eterno: así le dirás a la casa de Jacob, esto le dirás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a Egipto y cómo los traje con alas de águila ante mí. Escuchen ahora mi voz y guarden mi pacto. Seréis para mí propiedad preciada entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y seréis para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo, etc. Y aquí dice el pueblo: haremos todo lo que el Eterno dijo. Y Moisés le refirió al Eterno la promesa del pueblo o la respuesta del pueblo. Entonces le dijo el Eterno: he aquí que vendré a ti en medio de una densa nube. Escuchen esto: para que oiga el pueblo mientras hable contigo. Ahora Hashem se va a revelar y va a venir en una densa nube. Todo esto es de cine, es cinematográfico lo que va a pasar acá. Y también creerán en ti para siempre después de todo esto. Y Moisés le contó, le refirió nuevamente el Eterno la promesa de la obediencia del pueblo. Y le dijo luego el Eterno a Moisés: diles, fíjense, Dios se va a revelar. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahora? Para acercarse a la Shejina, tienen que, diles que se santifiquen hoy y mañana. Ya, primero, ¿quieres que Dios venga a morar contigo a tu casa? ¿Quieres una familia con verajá? ¿Hijos con verajá? ¿Hijos con bendiciones? Santifícate. Santifícate. Saca tu corazón de este mundo terrenal, material y superficial y confía en Hashem, que Hashem te va a dar todo lo necesario, Él te va a prosperar, pero pon tu corazón en otras cosas. Pon tu corazón en santificarte. Dile a los hijos de Israel que me traigan una ofrenda de todo su corazón. Fíjate que el medio shekel, dice el Midrash, que Moisés lo vio, lo miró, y era una moneda de fuego. Era una moneda de fuego, dice el Midrash. ¿Y qué significa esto? ¿Cuál es la respuesta que nos trae nuestro Jamim? ¿Por qué era una moneda de fuego? Porque cuando uno le trae algo al Eterno, tiene que ser como un fuego que arde dentro de ti. Un fuego que está en tu corazón. Tú le quieres servir a Hashem, quieres construir algo para el Eterno, quieres una vida donde Dios pueda morar, entonces tienes que hacerlo con pasión. Y tiene que arder dentro de ti amor por Hashem, amor por Él, amor por su Torá, amor por sus mandamientos. Si no hay pasión, si no hay fuego, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: el fuego del don de Dios que hay en ti no lo apagues. Tiene que haber pasión, tiene que haber un fuego que nos queme. No es solamente, yo le decía ayer a mis hijos en la mesa de Kabbalah Shabbat, no es decir verajot, no es sentarse a decir verajot, no. No es decir la midá solamente, ni decir Shema. Eso no es ser pueblo de Hashem. Eso no es ser hijo de Hashem. Traer la Shejinah, comenzar a construir algo que realmente valga la pena en tu vida, es ponerle todo el corazón. Es ponerle todo el corazón a esto y lo demás secundario. Ese es el punto. No habéis oído las palabras de Yeshua cuando dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, pongan ahí su corazón, y todas las cosas, las demás cosas que buscan los gentiles buscan a las otras cosas. Van a ser añadidas. Hermanos queridos, si queremos construir algo donde Hashem pueda morar, nuestro corazón tiene que cambiar de posición. El problema que tenemos nosotros es que nuestro corazón está en otras cosas. Entonces, ¿en qué se convierte la Keilah? ¿En qué se convierte la comunidad? En una mera
conexión de día sábado en un asunto religioso, para algunos un centro social, para algunos un momento donde uno comparte, pero no es más que eso. En cambio, cuando Hashem se transforma en el centro de tu vida, tú quieres conocerlo a Él, quieres aprender Torah, quieres aprender mitzvot, quieres mejorar, quieres tener una familia donde tus hijos puedan tener irat Hashem, temor a Hashem, quieres tener una familia donde Dios pueda morar contigo, donde Dios no solamente sea tu vecino, sino que se venga a vivir dentro de tu casa. Para eso Dios pide que hagamos cosas. ¿Me entienden, no? ¿Se entiende el mensaje? Fíjense, dile al pueblo que se santifiquen, porque Hashem va a venir, y que se preparen para el día tercero, para el tercer día. Descenderá el Eterno a la vista de todo el pueblo. Fíjate lo que pasa cuando Dios se viene a vivir sobre el monte de Sinaí. Y dispondrás al pueblo en derredor advirtiendo: guardaos de subir al monte o tocar su borde, quien toque el borde morirá. ¡Wow! Aquí tenemos otro Dios. Este Dios no se parece al Dios que hemos aprendido, ¿no es cierto? No digo equivocadamente, sino que la manera en la que nosotros vemos a Dios es siempre como que Dios es amor, amoroso, ¿no es cierto? Y lo perdona todo. Y Baruch Hashem, yo sé que Hashem es así, Él es amor, y Él perdona. Sí, es así. Pero aquí tenemos un Dios que por causa de su revelación puede incluso matar. Por causa de su Shejiná, o sea, la Shejiná puede matar. Hermanos queridos, les voy a poner un ejemplo. El que juega con fuego se quema. Ustedes no han pensado que cuando te pasa un accidente, como por ejemplo, no sé, Hasbe Shalom lo alenu, tú chocas fuerte en tu vehículo, te pasa un accidente en tu cuerpo, en un ojo, en tu pie, en tu cara, en tu mano, de sangre. Cuando algo te ocurre, cuando se te pierde dinero, cuando te roban algo, te roban un vehículo, todas estas cosas, ¿qué son? Lo que pasa es que la capará, la expiación, viene sobre estas cosas. Pero eso es un llamado de Hashem. O sea, el Eterno no te puso la mano directamente a ti, la puso sobre algo que te pertenece a ti. Te está avisando. Te está avisando. Te está avisando. Cuando Hashem no viene sobre ti con fuego, porque el que juega con fuego se quema, toca algo cerca de ti. Y a veces puede ser tu vehículo, tu cuerpo, parte de tu cuerpo. Por eso nuestros jajamín enseñan que cuando te ocurre un accidente, tú chocas en la calle y tú tienes que decir capará. Capará significa expiación. O sea, le ocurrió a la cosa y no me ocurrió a mí. O sea, vino esto, pero ojo, te salvaste por poco. ¿Me entienden, no? Entonces, ¿cómo es que podemos acercarnos a Hashem sin que esto ocurra? Hagamos los procesos debidos. Hermanos, estamos jugando con fuego. Al acercarnos al Eterno, el Kohen Gadol podía llegar a morir si entraba de manera inapropiada al Kodesh HaKodashim. Podía morir. Si se acercaba a Dios de manera inadecuada, existen formas para acercarse a Dios. Por eso, escuchen, hermanos, no es solamente pronunciar su nombre vanamente y fácilmente como muchos piensan que se debe hacer. No es como participar de cosas santas como si fuera una reunión cualquiera. Nosotros, como bien decía el pastor, no tenemos conciencia de lo que era ir al Beit HaMikdash. Ahí había todo un sistema de acercamiento. Los impuros, por ejemplo, caminaban por una vereda y los otros, que eran puros, caminaban por otra vereda, por otra calle. No podían toparse. Si alguien estaba impuro, no podía caminar por la misma calle cercana al Beit HaMikdash para que no se impurificaran. Había un montón de procesos para poder acercarse a Dios. Por eso es que el Mishkan está separado por espacios. Porque para poder acercarse a Dios y traer la Shejiná hay que cumplir ciertos aspectos y procesos. Miren, dicen el versículo 14. Versículo 13. Ninguna mano, ya sea de hombre o de animal, ha de tocar el límite,
porque el que lo hiciere no vivirá, pues sería lapidado o asateado. Solo al prolongarse el sonido del cuerno podrán subir al monte. Y Moisés descendió del monte, santificó al pueblo y ellos lavaron sus vestimentas. Fíjense, se acercaron al monte y ¿qué hicieron? Lavaron sus vestimentas. Miren lo que dice, esto alguien podría decir, pero esto es del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Esto nada que ver con nosotros. Y a la final de Yoshua murió y él nos dio la salvación. Entonces esto no tiene nada que ver con nosotros. Les voy a traer un versículo del Brit Hadashah. ¿Dónde está mi cuaderno? Acá está. Miren lo que dice Hebreos, capítulo 10, versículo 22. Dice, lavados los cuerpos con agua pura. O sea, aquí para acercarse a Hashem tenían que lavar las vestiduras, también tenían que lavar sus cuerpos, obviamente, para poder estar cerca de Hashem, pero hasta cierto punto, porque el límite tampoco lo podían traspasar, porque si no morirían. ¿Qué aprendemos de esto? Que relacionarse con Dios es una cosa de forma, de aprendizaje. No es que yo me voy a acercar a Dios con manos sucias, con corazón sucio, como yo quiero, y que Él me va a bendecir, y que Él va a poner verajá sobre mi vida y sobre mi familia, y que Él va a vivir en mi casa. No, no es así. Primero usted y yo tenemos que limpiarnos, santificarnos, tenemos que purificar nuestras vestiduras, nuestros cuerpos, tenemos que entender que es temor a Hashem, tenemos que hacer que Hashem venga a morar con nosotros, tenemos que sacar nuestro corazón del afán de las cosas materiales y tenemos que volver nuestros corazones al Eterno. Si quieren, vamos ahí a Hebreos, capítulo 10, verso 22, si el pastor me puede ayudar, porque antes de decir esto, el escritor dice, ¿cómo tenemos que acercarnos a Dios? ¿Y cómo podemos construirle un Mishkan? Porque esto de acercarse es, en el fondo, la forma de construir. ¿Me siguen, no? La idea. O sea, Dios quiere que le construyamos. Ok, ¿cómo se construye? Beit Juli, tomando. ¿Qué es lo que hay que tomar? Tiempo, dinero, santidad, purificación. ¿No es cierto? Hay que tomar temor de Hashem, ¿ah? Aprendizaje. O sea, todo esto es una forma de acercarse a Dios. No es simplemente venir y, como quien dice, este versículo que dice, venid y entrad confiadamente al trono de la gracia, lo dice Hebreos, pero lo dice en un contexto, porque quiera entrar al trono de la gracia, al Kodesh HaKodashim, ¿qué significa? Es una preparación. Hebreos 10:22. Es una preparación, acercarse a Dios y que Dios pueda morar en tu casa. Eso implica preparación. Imagínense que Dios está con nosotros, morando en nuestra casa, aquí. ¿Cómo nos comportamos nosotros en nuestra casa? ¿Cómo nos comportamos nosotros en nuestra casa? Nos olvidamos que Hashem vive aquí. Aquí hay muchas veces, ¿no es cierto?, discusiones, muchas veces unos se gritan, otros responden con grito. Hebreos 10:22, por favor, pastor, si es que me lo puede pasar por ahí. Entonces hay una forma de acercarse a Hashem. Y eso es lo que la Torah nos trae. Que Dios quiere construir un Mishkan. Ok, construyanme una casa, un santuario, donde yo pueda morar, pero yo les voy a enseñar a ustedes la forma en la que nos podemos acercar a Él. Dice, acerquémonos. ¿Cómo? Con corazón sincero. Lo primero que hay que hacer es quebrar toda nuestra mentira, la falsedad, porque todo lo que hay en el mundo es una ilusión. El auto último modelo es una ilusión. Los deseos de los ojos que persiguen los ojos es una ilusión. Eso hay que quebrarlo. Para acercarse a Dios, todas esas cosas hay que quebrarlas. El afán de este mundo es también una ilusión. Por ejemplo, el honor de tu cliente. El honor de ese cliente que te dice, oye, qué bueno eres tú. La verdad es que nunca me había encontrado con un tipo que hiciera tan bien el negocio y el trabajo como tú. Eso es una ilusión, no sirve para nada. Son honor humano. Déjese de perseguir esas cosas. Acérquese a Hashem. ¿Cómo? Con un corazón sincero. Busque la verdad. ¿Cuál es la verdad? Esto. Venzamos dentro de nuestro corazón todas aquellas cosas que nos limitan a nuestro acercamiento con Hashem. Luego dice,
con plena certidumbre de fe. O sea, ¿cómo hay que acercarse a Dios para que Dios venga a morar? Teniendo un trabajo en la emuná. ¿Y cómo se trabaja en la emuná? Cuando uno no comienza el día desmoralizado. Como que el día nuestro es un día que comenzó mal, va a terminar mal, y Dios se olvidó de mí y se fue. Esto es un trabajo, porque nosotros, por más que tengamos Torah y estemos aquí conectados, todos los días hay que trabajar en esto. Todos los días hay que levantarse y creer, no solamente en Dios, creer en Dios solamente, no, creerle a Dios. Y hay que saber que Él controla todo, que Él controla el mundo, que Hashem controla lo que me está pasando. O sea, esto que me pasó, Dios me lo mandó. Sí, esta desgracia que me pasó, Dios me la mandó porque Dios controla mi vida. Algo me quiere decir, algo me quiere enseñar, tengo que aprender algo de esto, algo no estoy haciendo bien. Entonces, no podemos ver la vida como simplemente la consecuencia de leyes naturales. No, hermanos amados, somos nosotros producto de consecuencias espirituales, de mensajes que Dios constantemente nos está mandando. El cliente que no te paga, todo ese sufrimiento que tú tienes por el cliente que no te paga es porque has puesto tu confianza en los clientes y no en Dios. Y así, el choque, lo que sea, se me perdió dinero cada vez que me pasa algo, en el trabajo, en donde sea, donde yo me muevo, eso es lo que yo tengo que ver. Tengo que ver mi entorno, las cosas que me pasan. Tengo que mirar, tengo que ver, Dios mío, Hashem, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué que tú que estás en control de toda mi vida, me estás trayendo esto? Porque hay algo que yo estoy haciendo mal. Eso es creerle a Dios. Eso es vivir con fe, con certidumbre de que Dios está controlando mi vida. Eso es acercar a Dios. Cuando tú piensas que todo esto es una cosa natural, que le ocurre a todo el mundo, entonces estás lejos de Hashem. Hashem no, ni siquiera vive en la esquina de tu casa, nada. No, Hashem está a kilómetros de ti. Tienes que pensar de esta otra manera, ver cómo Hashem realmente interactúa con tu vida, contigo, no con la cajal, no con el rabino, no con el roe, no con el moré, contigo, en tu vida, ver tus hijos, ver tu... Por ejemplo, mamá que tiene problema con los hijos. ¿Por qué las mamás tienen problemas con sus hijas o con sus hijos? ¿Por qué la mamá no puede conectar con su hijo o con su hija? La mamá tiene que revisar qué cosas tiene que mejorar, y eso no es simplemente una consecuencia natural, eso es algo que hacer, un trabajo que hacer para poder traer a Dios. Entonces, piensen y fíjense en esto. Tenemos algo que hacer, ¿no? La Torah nos dice, Veasutil Mikdash, háganme un Mikdash. Es decir, ustedes tienen un trabajo que hacer. Tienen un trabajo que hacer para traer la Shejina a sus vidas. Quiero terminar leyendo lo que pasó aquí en el Sinaí. Dice, entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para que fuera al encuentro de Dios y permanecieron de pie, expectantes al pie del monte, y todo el monte Sinaí humeaba al descender sobre la cima el Eterno en medio del fuego. Y era el humo como de horno que sacudió todo el monte. Wow. Dice, y la voz del cuerno se intensificaba gradualmente. O sea, se hacía más potente, más fuerte. A medida que Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Así descendió el Eterno sobre el monte Sinai, y el Eterno llamó a Moisés desde allí, y él subió. Y le dijo el Eterno a Moisés, desciende y advierte al pueblo que no pase el límite, porque en caso de hacerlo caerán muchos. Entonces, aquí lo que quiero que vean, ¿cuál es el mensaje de fondo? Es que la percepción que nosotros tenemos de la divinidad y de la Shejinah es una percepción que es siquiera una brisa. Una brisa. Porque cuando tú vas conociendo a Hashem más profundamente, tú vas teniéndole amor. Amén. Vas conociéndote a ti mismo y vas descubriendo todos tus errores, pero también vas generando mucho temor. Cada vez que cometes un error, tu corazón se llena de temor y Hashem,
¿cómo pude hacer esto? ¿Cómo pude hacer esto? ¿Cómo pude caer en esto, Hashem? ¿Y saben por qué pasa eso? Eso es un buen mensaje, ¿eh? Cuando uno comete un pecado y uno dice, Hashem, ¿cómo pude pecar en esto? Y a pesar de que el pecado puede ser pequeño, pero si te pasa eso es porque estás entrando en una buena relación con Hashem. Porque en la medida de que Hashem está cerca de ti, que tú le has construido un Mishkan, vas conociendo más el temor a Dios. Y ese es el objetivo de todo esto. Este es el discurso, el fin de todo discurso oído, dijo Shlomo Amelech. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces nosotros tenemos que aprender que para construirle una casa al Eterno, primero se tienen que hacer ciertos aspectos de la vida, como temor a Hashem, pureza, santidad, tiempo con los hijos de calidad, donde Dios sea lo primero, el dinero, no solamente para cosas superficiales y materiales, sino para cosas sagradas y santas, darse de acá, dar trumá, dar hacer todo lo que tenemos que hacer. Una vida imbuida de Hashem, para que Él pueda revelar su Shejina. Si usted no está dentro de estos pasos, no espere que su vida sea una vida de bendición, donde la presencia de Dios sella sus proyectos. No, puede que te vaya bien, pero eso no necesariamente significa que ese bien es la verajá de Dios. Termino diciendo esto. ¿Qué es realmente bendición? ¿Qué es verajá? ¿Qué es la verajá? La verajá es que te salga un cliente y te pague mucho dinero, que a tus hijos le vaya bien académica hablando, que sea, sí, eso uno lo podría entender como bendición. Pero todas estas cosas carecen de sentido, incluso que te vaya bien, incluso que a tus hijos les vaya bien, también académicamente hablando, no sé, etcétera, o que tú seas reconocido. Todas estas cosas carecen de sentido si estás lejos del Eterno. No son bendición en su naturaleza. En cambio, cuando tú estás cerca de Hashem, Él es Mekor Averajá. Él es la fuente de la bendición. El Eterno hace que cada cosa tenga el sello de su Shejinah, donde Él pueda morar en cada cosa, en cada proyecto tuyo, y hace que toda cosa tenga sentido y toda cosa tenga bendición. Fijémonos cómo estamos construyendo, dónde está nuestro corazón primero. El Eterno espera mucho más de nosotros. El Eterno no solamente quiere una relación con Él cultural, tradicional, donde la Torá y el judaísmo sea algo freak, ¿no es cierto? Ahora me pongo kipá, uso talit y canto en hebreo, algo freak, ¿no es cierto? Así como novedoso, chic, esa es la palabra, algo chic. No, Dios quiere tu corazón. Eso es lo que quiere. Y cuando tú le des tu corazón, el Eterno te va a dar un tremendo regalo. Va a venir a vivir contigo. Amén.